Mauricio, buenas noches, bienvenido a Segunda Opinión, ¿cómo estás? Hola Víctor, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias Oh, a al contrario, tu audiencia. de verdad un honor tenerte por acá, Mauricio, es un gusto y vamos a platicar de un tema muy, muy interesante. Vamos a esperar aquí que se empiecen a conectar nuestras amigas y amigos. Ya estamos visibles en TikTok. Acaba de llegar del Congreso y también podemos aprovechar si hay algún tema novedoso que hayamos captado ahí en el Congreso a través tuyo, pues será inteligente. Yo soy, bienvenido, Jimena, bienvenida, muy bienvenidos. Amigas, amigos, estamos en Segunda Opinión, punto B de Víctor M. de Marín, vamos a platicar con el doctor Mauricio López Meneses, él es cardiólogo. Esta página está enfocada, dirigida a la salud integral, salud física, salud psicológica, salud reproductiva y sexual también, hoy salud cardiológica. Y les pido, vayan compartiendo el live, se lo voy a pedir varias veces, vayan compartiéndolo, es un tema muy, muy importante, muy interesante. Tenemos seguramente muchas personas, muchos amigos que tienen problemas con la presión arterial, están enfermos de la presión arterial. Es el momento que se acerquen y le pidan resolver una duda, una pregunta puntual al experto. Mauricio, nuevamente, muy bienvenido. Si nos hicieras favor de presentarte, de platicarnos de tu trayectoria académica y profesional tan brillante, tan extensa, para que nuestras amigas y amigos de Segunda Opinión de TikTok te vayan conociendo. Claro que sí, Víctor. Sí, yo soy Mauricio López, soy cardiólogo, hice mis estudios de medicina en la Facultad de Medicina de la UNAM, soy médico internista, realicé mi especialidad en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología, donde actualmente trabajo, y también soy cardiólogo intervencionista, también egresado del instituto y también un posgrado en España ya hace algunos añitos. Y actualmente mi posición, soy coordinador de educación médica continua en el Instituto Nacional de Cardiología. Es una posición sobre todo de enseñanza dirigida pues, a todos los niveles de la educación médica, pregrado, posgrado. Esa es mi posición actualmente. Y hago mi práctica privada fundamentalmente en el Hospital Médica Sur. Muy bien, Mauricio, muchísimas gracias. Se están aquí uniendo Patti, Fera, Digna, Fox. Qué bueno que se están uniendo a la plática. Empiecen a compartir el live. Ya saben que si le dan toquecitos a la pantalla, que si le dan deditos así, si le ponen caritas felices y corazoncitos, llegan más y más amigos. Mauricio, pues si te parece, para entrar en el tema, platícanos qué es la hipertensión arterial, por favor. Claro que sí. Bueno, recuerden que todos los seres vivos, para que el corazón genera una función cardíaca que hace que la sangre circule por todo el cuerpo, y esto se hace a través de un bombeo que hace el corazón y eso genera una presión dentro del sistema circulatorio. Esa presión la podemos medir y normalmente medimos dos cifras, que es, digamos, la presión se define como la fuerza con la que bombea la sangre el corazón a las arterias. Y la presión normal, normalmente, que la gente siempre comenta, es 120/80. Pero sí quiero que recuerden que hay un intervalo de normalidad. Hay personas que tienen presión un poquito más baja y algunos un poco más alta. Y nosotros medimos la hipertensión, quiere decir que la presión con la que circula la sangre en el sistema circulatorio es más alta. Y la definición clínica de la hipertensión es que la presión sea mayor a 140 milímetros de mercurio, la presión sistólica, que es cuando el corazón está en lo que se llama en sístole, cuando el corazón bombea, y 90 milímetros de mercurio cuando esté en diástole, cuando el corazón se relaja. O sea, tomamos dos medidas. Siempre que van con su médico, les van a dar dos mediciones, que es la presión sistólica y la presión diastólica. Entonces, quiere decir que por arriba de esos límites se define hipertensión arterial. O sea, quiere decir que el corazón está bombeando contra más presión y eso hace que el corazón pueda, si no la controlamos, tener cambios con el tiempo que le puedan afectar y predisponer a varias complicaciones cardiovasculares, sobre todo con los años. Muy bien, Mauricio, muchísimas gracias. Entonces, en términos generales, 140/90 hacia arriba es hipertensión arterial, pero comentas que esto puede variar notoriamente de una persona a otra. ¿Varía el concepto de hipertensión entre hombres y mujeres? ¿Varía conforme pasa la edad?
Bueno, es un buen punto. No quisiera entrar en la parte pediátrica, que es todo un tema, pero sí hay unas escalas de mediciones de presión arterial en niños que, depende de la edad, van a tener una presión diferente, pero en adulto, digamos, a partir de 18 años, este es el criterio de hipertensión arterial y es igual para hombres que para mujeres. Lo interesante es que las mujeres en general en su sistema circulatorio manejan presiones más bajas. Es muy común que la mujer comente, y tú lo vives mucho en tu práctica, Víctor, en la práctica de la ginecobstetricia, que las mujeres son habitualmente de presión más baja que el hombre en general. Manejan presiones de 90, 60, 100, 60, 100, 70, y el hombre maneja presiones un poquito más altas, como 120, 80, 130, 80. Pero la definición clínica de hipertensión arterial es la misma para ambos géneros, mayor a 140-90. Y aquí un punto importante es que sepan que no se define con una sola medición. Hay que tomar cuando menos 3 mediciones en días diferentes en condiciones óptimas. ¿Qué quiere decir? Que el paciente esté en reposo, esté tranquilo, no haya fumado previamente, no haya hecho ejercicio. Son mediciones en reposo. Con 3 o más mediciones arriba de 140-90, podemos definir la hipertensión arterial. Excelente, Mauricio. Milagros, bienvenida, nos da las gracias. Sigan compartiendo el like, por favor, síganlo compartiendo con todas sus amigas, amigos, denle toquecitos a la pantalla, denle deditos arriba, denle corazoncitos para que vengan más y más amigos. Estamos platicando acerca de hipertensión arterial y tratamiento. Vamos empezando, vamos iniciando, estamos charlando con el doctor Mauricio López Meneses, él es especialista en cardiología. Ahora, antes de entrar nuevamente en el tema del tratamiento, Mauricio, ¿cómo tomaron la presión? Porque ahora hay aparatos electrónicos de muchas índoles que se ponen aquí en la muñeca, que se ponen acá arriba. Los teléfonos, los relojes también, smartwatch, también toman la presión arterial. O tiene que ser con un cardiólogo, tiene que ser con un médico, tiene que ser en un hospital. ¿Dónde tomamos la presión para que sea algo válido y cómo? Es una muy buena pregunta porque idealmente el diagnóstico tiene que ser un personal de salud, no tiene que ser necesariamente un especialista, ni siquiera un médico. Si un personal de salud entrenado como una enfermera, un médico toma la presión, se registra y se registra en las condiciones correctas, es suficiente para definir hipertensión arterial. Okay. No siempre esto es posible, sobre todo en personas mayores o a veces por cuestiones de trabajo o disponibilidad, y también se puede monitorizar en casa. E idealmente los aparatos más precisos son los aparatos que son de brazalete. O sea, pueden ser aparatos digitales, pero siempre se privilegia que mejor se use el aparato de brazo que el de muñeca. El de muñeca es más susceptible a la variabilidad, con poquito que varíe en la posición del brazo, si le inclinan, si aprietan el puño, si está... Te dejé de oír. Sí retomo el tema. Entonces, te dejé de escuchar, te dejamos de escuchar, Mauricio. No te escuchamos, no te escuchamos. A ver. Ahí. Sí. No, no te escucho. A ver. No. No, 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 no. Ave María. No. Se salió. Bueno, ahora regresa el doctor Mauricio. Tuvimos un problemita aquí con el audio. Ahora regresamos. Ahora le paso su comentario, Gloria, al doctor Mauricio. Permítame tantitito. Creo que ya. ¿ahí me escuchas, Víctor? Perfecto. Muy bien. Nos estabas platicando que el de muñeca no era el más preciso, que podía variar y que era preferible el de brazalete acá arriba. Así es. Aunque digo, si tienen de muñeca y cuidan muy bien la técnica, es decir, la altura del brazo, que esté recto, que no esté empuñado, son cuidadosos, puede también ser útil, ¿eh? No quiere decir que no sirva, pero sí, si van a comprar un equipo,
sí recomendaría que mejor fuera de brazalete. Ahora, con respecto a los relojes inteligentes, a los smartwatch, la verdad es que no está validada la presión arterial allí, no se lo recomendaría, ni tampoco por el celular. A veces pone que ponen el dedito en la lámpara del celular o en un sensor, marca la presión. La verdad es que no es confiable. Mejor, ya sea que ocupen cualquiera de los equipos, ya sea de brazo, de muñeca, o vayan con algún personal de salud que se los pueda medir, o alguien que sepa medirla. A veces muchas personas han aprendido a tomar la presión arterial, y sí no recomendaría definitivamente ni el celular ni el reloj. Todavía no hay evidencia de que sean mediciones confiables. Perfecto. Nos dice Gloria, el médico del IMSS me dijo que me tomara la presión arterial en cualquier hora, no importa qué hora. ¿Esto es así o hay alguna hora preferible para tomarnos la presión? En general recomendamos que sean horarios de reposo. Puede ser después del despertar, ya que estén tranquilos en la tarde en casa, que estén tranquilos. La clave es la técnica. A lo mejor varía porque depende de las actividades de cada persona, pero condiciones importantes son que el paciente esté en reposo, que esté cómodo, que esté sentado, que tenga el brazo apoyado, que cuide la técnica y que no haya consumido alimentos recientemente, que no haya fumado, que no haya realizado actividad deportiva, que no haya trabajado, hecho un esfuerzo físico importante. Si cumplen esas condiciones, la medición puede ser útil. O sea, porque hay personas que definitivamente no pueden manejar un horario tan estricto, depende de su disponibilidad de tiempo, su actividad cotidiana. Pero sí, lo Perfecto, importante más bien entonces. es la condición, o sea, que sean condiciones óptimas de medición. Excelente, Mauricio, gracias. Amigas, amigos, sigan compartiendo el live. Estamos platicando con el doctor Mauricio López Meneses, especialista cardiólogo, y estamos charlando acerca de hipertensión arterial, del tratamiento. Estamos apenas en los primeros minutos de la charla. Compartan, tocan la pantalla, denle corazoncitos. Dice, wow, milagros. Dice, wow, mil gracias. Me la he tomado siempre cuando ando trabajando. Ahora ya sé. Nuevamente, mil gracias. Sí, pues no es el mejor momento, ¿no? Anda uno muy estresado. Estela dice, yo sufro de hipertensión arterial. ¿Será que me puedo volver a embarazar? ¿Que puedo volver a tener otro bebé o no? Bueno, es un tema amplio que habría que discutir porque recuerden que la hipertensión durante el embarazo puede ser varios tipos, la hipertensión será el embarazo, la preeclampsia, en fin, creo que es un tema que tenemos que dedicar un buen rato para discutir. A lo mejor se puede ser motivo de una plática, mi estimado Víctor. Excelente, Pero en me general encanta. lo que le puedo decir a ella es que si tuvo hipertensión en el embarazo, no tuvo complicaciones, si tiene un adecuado control prenatal, es valorada por su ginecobstetra, por el cardiólogo y se planea esto, es posible hacerlo. Yo trato muchas pacientes que tuvieron hipertensión o preeclampsia en segundos o terceros embarazos y si hacemos las cosas que tú has visto seguramente también, si nos coordinamos desde inicio del embarazo, damos un seguimiento correcto, habitualmente logramos que todo llegue a buen fin y sin ninguna complicación. O sea, diría que en general sí, pero esto implica pues sí, ampliar todo un tema, ¿no? De acuerdo, Mauricio. Creo que sí sería un magnífico tema para otra charla. Por lo pronto, lo que sí le podemos decir, Estela, tiene que acudir con el ginecólogo y con el cardiólogo para que entre ambos le hagan los estudios prudentes y le puedan dar individualmente a usted, particularmente en su caso, una buena opinión. Gloria nos dice, me pongo el aparato de tomar la presión de brazalete y la mayor parte de las veces me marca error. ¿Por qué será? Bueno, es un punto bien interesante. El brazalete tiene un sensor electrónico que está muchas veces cercano a la manguera y tiene un indicador visual que puede ser una cinta de color o puede ser una flechita. Entonces es muy importante que ajuste bien el brazalete, que no quede ni apretado ni flojo, justo bien ajustado, digamos al llegue, que no quede ni flojo ni apretado y que ese sensor quede justo por arriba del pliegue del antebrazo, un poco más cercano al codo, hacia la parte interna del brazo. Ahí está el pulso braquial. Si ustedes lo ponen el brazalete, lo ponen flojo o muy apretado, exacto, Víctor, un poquito más cercano al codo, si viéramos el antebrazo en una parte interna, externa, sería más cercano a la parte interna, exacto, donde marcas tus dedos. Y si el sensor está allí, no va a marcar error. Si ponen ese sensor hacia la parte externa del brazo, va a marcar error el aparato. Entonces sí, revisen sus instrucciones de su equipo, pero siempre va a haber una cintita de color roja, violeta o una flechita que dice
Ahí debe ir el pulso siempre hacia el tercio interno del brazo. Muy bien, muchísimas gracias. Nos saluda Taulipa Mevelas, ella está, si no mal recuerdo, Taulipa, usted está en Chile, es Claudia. Dice, hola Doc, ¿tiene alguna relación el consumo de sodio y potasio con la hipertensión? Bueno, el de sodio sin duda. El sodio, hay mucha relación de hipertensión con el sodio, que es el cloruro de sodio. El sodio forma parte de la función del corazón y de las células cardíacas y también de las células de las paredes vasculares. Y claramente el aumento de la ingesta de sodio favorece la hipertensión, tanto a nivel vascular como a nivel de retención de líquidos por el riñón. Si aumenta más el volumen circulante en el sistema circulatorio, la presión arterial también sube. Entonces, definitivamente una primera medida obligatoria para el tratamiento de la presión es bajar la ingesta de sodio. Fíjense ustedes, un adulto normalmente tiene que consumir entre 3 a 5 gramos de sodio. ¿Saben cuánto consume el mexicano en promedio en la encuesta nacional de salud? 10. Hablamos entre 12 a 14 gramos de sodio diario. Estamos entre 2 a 3 veces en promedio, hablamos de una promediación. Los japoneses, por ejemplo, que son delgados, pero consumen mucha soya, mucha salsa de soya, ellos también tienen un alto consumo de sal. Entonces, sí recuerden que la sal hay que reducirla, es muy importante. Y hay gente que es muy sensible a la sal. Tenemos hipertensión sensible a la sal, donde gente que consuman un poco más de sal se pone francamente más hipertenso. Entonces, es una medida obligatoria reducir la sal, es una dieta que se llama hiposódica moderada. No es quitarla en forma absoluta, pero sí reducirla, es decir, que consuman entre 3 a 4 gramos de sal al día es lo ideal. Excelente, Mauricio, gracias. Nos saluda Luquiva, buenas noches para ambos doctores. Nos dice María Guadalupe, ¿por tener la presión alta se puede perder el oído? No es común, ¿eh? La presión alta lo que sí da es lo que se llama sensación de acúfeno o tinnitus, que es un zumbido del oído, es un síntoma que es relativamente frecuente, y cuando mejora la hipertensión ese síntoma desaparece. Ahora, sordera no creo que esté asociada a la hipertensión, ¿eh? No es un síntoma frecuente. Debe haber alguna otra explicación. Muy bien, gracias, te dice también gracias, doctor Mauricio Fuensanta, ella nos saluda desde España. Imagínate, otra amiga de España, ¿sí? ¿El jengibre es malo para los hipertensos? No, en general el jengibre es seguro. El jengibre tiene muchas propiedades en general, antiinflamatorias, diuréticas, pero también es un estimulante. Tiene cierto efecto estimulante de la circulación. Antes que fuera una cantidad muy exagerada, hay gente que toma té de jengibre 1 litro al día, por ejemplo, ¿no? Usan como agua de uso. Ahí pudiera subir un poquito la hipertensión. Yo les recomendaría más que fueran moderados con el jengibre. La dosis moderada no tiene ningún problema. Perfecto, muchísimas gracias, nos dice nuestra amiga Claudia. Los alimentos procesados y de supermercado están llenos de sodio. Es importante aprender a leer las etiquetas. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Uno de los conservadores más frecuentes son bases en sodio y sí, definitivamente, todo lo que sea enlatado, almacenado, va a tener sodio, más sodio de lo habitual y sí tienen que limitarlo. Es un buen consejo. Gracias, Mauricio. Amigas, amigos, sigan compartiendo el live. Estamos empezando apenas la charla con el doctor Mauricio. Estamos apenas entrando en el tema. Compártanlo, denme toquecitos en la pantalla, denme corazoncitos y deditos así y sonrisitas. Ya saben que con todo eso llegan más amigas y amigos. Ahora, la hipertensión arterial, Mauricio, la tratamos, la debemos de tratar desde la primera ocasión. Me dicen, tiene la presión alta. Pero no es que ando nervioso, es que me puse nervioso ahorita, es que venía corriendo, subí las escaleras, me la tengo que volver a tomar mañana, pasado. ¿Cuántas veces, hasta cuánto tiempo para decir sí, realmente tiene hipertensión o necesitamos hacer exámenes de laboratorio o una radiografía o un ultrasonido o algo más para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial? Bueno, el diagnóstico de hipertensión, un punto clave es que afortunadamente es muy fácil. Es una definición clínica. Okay. Si yo como médico, bueno, persona de salud que tome la presión, tengo 3 o más mediciones arriba de 140, 90 en condiciones óptimas, el paciente es hipertenso. Perfecto. Hay otras maneras de confirmarlo, en lo que llamamos hipertensión enmascarada, que no es muy clara,
que a veces no podemos estar seguros, colocamos un aparatito que se llama, le abreviamos como MAPA, que quiere decir monitoreo ambulatorio de presión arterial. Se pone un brazalete, va conectado a un aparatito, el paciente trae 24 horas ese aparato y toma aproximadamente entre 80 a 100 mediciones al día y de noche. Y allí, si vemos que tiene más del 25% de mediciones altas, entre el 20 a 25%, y depende del comportamiento que tenga, podemos definir hipertensión. Pero les puedo decir que en general, con mediciones óptimas y repetidas en casa a veces la gente va a un centro de salud, a una farmacia o alguien se las puede medir, o el automonitoreo, y si están francamente altas, ya se define como hipertenso. No se requiere hacer una tomografía, un eco, nada. Es una definición clínica, afortunadamente, o este aparato para casos especiales, que es un aparato amigable, no molesta. El sueño es un poquito incómodo porque toda medición es de noche, pero fuera de eso no tienen mayor problema. Y en cuanto a diagnosticamos hipertensión, depende de la magnitud, hay dos conductas. Si es una hipertensión ya grado 2 o 3, es decir, mayor a 150, 100, una hipertensión que digamos ya grado 2 o 3, que ya puede poner más en riesgo, iniciamos tratamiento de inmediato. Una hipertensión apenas incipiente, podemos iniciar lo que se llama cambios en el estilo de vida, que es que el paciente baje el consumo de sal, baje de peso, haga ejercicio, deje de fumar, y algunos pacientes se controlan. Pero francamente, les voy a hacer en mi experiencia, la gran mayoría de los pacientes llegan con presiones cuando menos de grado moderado, y yo prefiero iniciar tratamiento de inmediato, y les digo, por favor, cambien el estilo de vida, porque seamos honestos, ese estilo de vida no lo logramos ni tan rápido ni siempre, y yo quiero que el paciente esté protegido. Ya que la mayoría de los médicos iniciamos tratamiento prácticamente cuando diagnosticamos hipertensión arterial. Sí, Mauricio. Y no invalida que el paciente siga, por supuesto, haciendo un esfuerzo para bajar de peso, cuidarse, empezar un régimen de ejercicio, de dieta, o sea, que sí se involucre en el tratamiento. Pero hay que protegerlos, hay que controlar lo más pronto posible. Excelente. Sí, ya me lo imagino, porque luego decimos, no, deme oportunidad. ¿Qué tengo que hacer? No, pues dejar de fumar, hacer ejercicio, comer más sano, bajar de peso. Mejor deme la pastilla. Exactamente. Tú sí sabes, Víctor, así funciona esto. Pero mira, sí. Y eso lo aprendimos incluso en estudios clínicos, estudio de Framingham, estudios muy importantes en hipertensión, registros internacionales, donde muchos han documentado que efectivamente el cambio de estilo de vida no es tan temprano, no siempre se logra, y hay pacientes que se pueden complicar en ese intervalo. Entonces, creo que más vale la pena iniciar un tratamiento, y si el paciente con el tiempo logra cambiar mucho ese estilo de vida, podemos reducir el tratamiento o incluso quitarlo. Super. Que en general es poco frecuente que lo suspendamos, pero es posible en algunos casos. Fíjate que, bueno, y te cuento un ratito más adelante, a mí me está pasando eso ahorita. Me dice aquí Rosy Escutia, yo tengo siempre 130/90. ¿Soy hipertensa? Pues está justo en la frontera. Acuérdense que la definición clínica es 140/90 o más. Ya la diastólica está justo en el límite, ya podría, si tiene ahora mediciones de 90 o más, ya podemos decir que tiene hipertensión diastólica. Como está fronteriza, a lo mejor allí podría ser, si hubiera duda, candidata a este monitoreo de presión ambulatoria, o, bueno, evidentemente que ya vale la pena que inicie su cambio en el estilo de vida, y dependiendo, digamos, la monitorización, podría ser necesario que inicie un tratamiento. Digamos, ya en el sentido estricto, si tiene varias mediciones arriba de 90, ya se considera que tiene hipertensión diastólica. Muy bien, nos dice, entonces Rosy, vaya al médico, porque al cardiólogo, con el cardiólogo, ¿en qué ciudad vive? Porque probablemente ya necesite iniciar con tratamiento. Gloria nos dice, ¿cuánto tiempo después de tomar los alimentos debo tomarme la presión arterial? Cuando menos, como el proceso de digestión dura aproximadamente 2 horas, yo diría que esperaran idealmente 2 horas para tomar la presión, o cuando menos 1 hora, porque acuérdense que esa primera hora es cuando la digestión está en su proceso más activo. Yo siempre digo a mis pacientes que se tomen la presión idealmente un poco después del despertar, ¿no? Que están todavía en reposo, tranquilos, y en la tarde, cuando ya están en casa, relajados, llegaron de trabajar, digamos, ya que pisaron piso, están tranquilos, se sienten ya relajados, ahí que se midan la presión, porque son presiones en reposo, no lo olviden. La presión, algo que quiero aclarar, Víctor, bien importante, es que la presión es súper dinámica. La presión varía todo el tiempo.
cuando uno mide 24 horas la presión sube por ejercicio, por estrés emocional, después de los alimentos, por la vida sexual, por el estrés emocional, por un dolor. En fin, la presión sube y baja. En el sueño normalmente tiene que bajar. La presión baja aproximadamente entre 10 a 20 veces de mercurio durante la noche. Se llama descenso fisiológico de la presión arterial. Si la presión no baja durante el sueño, es un dato de alto riesgo. Entonces, que sepan todas las personas que la presión no es mantenerse siempre en 120-80. La presión va a fluctuar dentro de un margen de seguridad. Excelente. Leticia Domínguez, si soy diabética, ¿estoy propensa a desarrollar hipertensión? Sí, de hecho, es muy común que se asocien estas dos enfermedades. Se estima más o menos que el paciente diabético, el 50% es hipertenso y el paciente hipertenso, aproximadamente el 20% son diabéticos. El paciente diabético casi siempre termina desarrollando hipertensión arterial. Son enfermedades que van muy de la mano. Hay aspectos fisiopatológicos que lo explican, pero sí tiene, por supuesto, mayor probabilidad de ser hipertensa, pero que sepa que ambas enfermedades se pueden controlar muy bien, eso es seguro. La hipertensión hoy en día tenemos grandes medicamentos muy eficaces para tener un control muy óptimo. Excelente, Mauricio. Muchas gracias. Nos saludan desde Chile. Michelle Sartier. Bienvenida, Michelle. Y nos pregunta, doctor, ¿la hipertensión grado 1 se puede revertir? Bueno, grado 1 la definimos como la presión que es mayor a 140/90 y no mayor a 150/100. Ese es, hasta ahí es grado 1. Y sí, es un grado de hipertensión que si el paciente hace los cambios en el estilo de vida, pudiera ser que sí lograra revertirla. Les doy un ejemplo. Llega un paciente que es sedentario, tiene un sobrepeso significativo, fuma, consume mucha sal, vive con mucho estrés, no hace ejercicio, y ese paciente transforma su vida, baja de peso, hace ejercicio, mejora la dieta, suspende el tabaquismo, controla su estrés, mejora el sueño, la hipertensión disminuye. Como ven, es un reto grande, pero claro que se puede lograr, ¿no? Sí es posible. Ya hay hipertensiones de mayor magnitud, como 160, 110, y es menos probable que revierta porque hay otros factores que lo explican. Pero siempre vale la pena intentar el cambio en el estilo de vida y que sepan que sí hay posibilidad en algunos casos de reversión, aunque siéndoles honesto, en mi práctica privada, que veo por supuesto mucho paciente con hipertensión, yo estimo que a lo mucho en un 10% logran revertirla y suspender el tratamiento farmacológico. La gran mayoría tiene que continuar con él en forma permanente. Sí, me imagino. Sí, es complicado cambiar el estilo de vida. Es más fácil tomarse una pastilla que cambiarlo. Nos dice Luquiva, el peso, pregunta, ¿el peso influye entonces en la presión arterial? ¿El peso influye en que se descompense la presión arterial? Sí, por supuesto. De hecho, se sabe que el sobrepeso, la obesidad, es como el origen de muchas enfermedades metabólicas, tanto la dislipidemia, la diabetes, la hipertensión tiene mucho que ver con el peso. La obesidad está muy asociada incluso a lo que conocemos como síndrome metabólico, que hay hipertensión, resistencia a la insulina, hiperuricemia, aumento de triglicéridos. O sea, de hecho, se sabe que si controlamos el sobrepeso o obesidad, podemos controlar varias enfermedades metabólicas. Entonces, sí, la baja de peso ayuda mucho a controlar la presión arterial. Y no solo la presión arterial, ayuda a controlar los lípidos, ayuda a controlar la glucosa, ¿no? El paciente diabético mejora su control glucémico si baja de peso. Entonces, sí, creo que en México, de hecho, por eso es que tenemos tanta prevalencia en diabetes, porque somos una población que tiene una tasa de obesidad y sobrepeso muy alta. Entonces, sí es bueno que sepan esto, sí vale la pena estar en forma porque nos evita muchos problemas cardiometabólicos. Gracias. Nos pregunta Michelle Escobar, la tableta de la presión arterial, me la debo tomar a la misma hora o puede variar el horario? En general se recomienda que sí se detenga un horario. Eh, Ahora, si varía por un par de horas, no hay ningún problema. Tampoco es. Esos medicamentos que usamos hoy en día, que la mayoría son de liberación prolongada, tienen cierto margen de durabilidad de su efecto para que el paciente esté protegido. O sea que, por ejemplo, en general duran 24 horas su duración, pero tienen un margen de unas horas más. Entonces,
digamos, si el paciente por alguna razón olvida su pastilla, puede tomarla 2, 3 horas después, no hay problema, pero sí les recomiendo que traten de ser disciplinados, incluso les recomiendo que puedan asociarla con alguna actividad, por ejemplo, justo después de desayunar la toman, o que pongan una alarma para que no lo olviden, pero que sí sean lo más cercanos en los horarios, lo más puntuales posibles. Mauricio, ¿y hay algún horario en especial o varía de acuerdo al medicamento? Porque también hemos escuchado que en ocasiones dicen que hay medicamentos que funcionan mejor en la noche. Sí, esto varía mucho del tipo de hipertensión. Ahí sí es, cada paciente le proponemos un esquema diferente. Les doy un ejemplo. Pacientes con hipertensión diurna que se asocia mucho a la actividad, al estrés emocional o físico, lo damos habitualmente en la mañana. Hay pacientes que tienen mucha hipertensión nocturna porque duermen mal o por el tipo de actividad que tienen o porque tienen ese comportamiento fisiológico también conviene en la noche. Entonces aquí sí varía, no es por recomendar estrictamente un horario, incluso es frecuente que demos un medicamento en la mañana y combinemos un medicamento de clase diferente por la noche. Okay. Y aquí sí quiero comentar algo importante. Hoy en día lo que estamos haciendo en hipertensión es usar combinaciones. Hace muchos años lo que hacíamos era que, les doy un ejemplo, damos un medicamento, iniciamos con una dosis inicial y luego llegábamos a dosis máxima y si no respondían, agregábamos un segundo fármaco. Hoy el enfoque es un tratamiento combinado, donde combinamos medicamentos de 2 o 3 clases terapéuticas. Les doy un ejemplo. Podemos combinar un medicamento que se llama losartán, más amlodipino y más un diurético a dosis baja. Es un triple medicamento en una tableta que tiene liberación prolongada y que da mucha estabilidad. Entonces, esta combinación de fármacos permite lograr el control óptimo y que no varía a lo largo del día. Entonces, este esquema de combinaciones fijas es lo que está ahorita más en boga y tiene la gran ventaja hasta en calidad de vida, porque el paciente dice, yo sé que me tomo una pastillita en la mañana que puede contener 2 o 3 fármacos y con eso tienen control durante 24 horas hasta el siguiente día y pueden tener una vida muy tranquila. Muy bien, muy interesante, Mauricio. Muchas gracias. Nos dice Luis Lin. Doctores, ¿la presión arterial alta, la hipertensión arterial es hereditaria? Sí hay un componente hereditario, pero sí es importante decir es que no es determinante. Son en casos muy raros que es lo que se llama hipertensión secundaria, el componente hereditario puede ser predominante, pero en la gran mayoría de las personas no. Porque a veces dicen los pacientes, no es que mi mamá es hipertensa, por eso soy hipertenso, pero el paciente pesa 120 kilos, no se cuida nadie, bueno, a ver, cada quien tiene su historia, ¿no? O sea, Claro. hay cierta predisposición genética, pero es más determinante la historia personal de cada quien y sus factores de riesgo que el factor hereditario. O sea, que no nos escudemos en que es que mi papá y mi mamá son hipertensos, ya es inevitable que lo sean, no. Sí es posible evitar la hipertensión si lleva un buen estilo de vida. Eso es importante decirlo. Excelente, Mauricio. Buen mensaje. Michelle Sartier, ella nos saluda desde Chile. A ver, dice, tenía un IMC, un índice de masa corporal de 40, que ahorita nos harás favor de explicarnos qué es eso, Mauricio. Bajé 34 kilos. Me suspendieron el losartán, ya que me bajaba mucho la presión. Si vuelvo a subir de peso, ¿me volverá a subir la presión? Bueno, ese es un buen ejemplo de lo que platicamos hace un rato. Ella bajó mucho de peso, me gustaría que nos dijera cómo bajó 30 y tantos kilos, si fue dieta, si sometió a alguna cirugía bariátrica, pero qué bueno que lo logró, eso va a cambiar su vida en forma definitiva. Es un buen ejemplo, bajó mucho de peso y la presión se controló. Y como ella bien pregunta, si volviera a subir de peso, sí podría volver a ser hipertensa. Índice de masa corporal, recuerde que era la relación entre el peso y la talla. Eso nos ayuda a poder definir quién está en peso normal, quién tiene sobrepeso o quién tiene obesidad. Okay. Muy bien, nos pregunta Gloria, nos dice, yo por la tarde, noche, en reposo y tranquila, empiezo a escuchar zumbidos constantes. ¿Será que en ese momento le sube la presión arterial? ¿Será que tiene hipertensión arterial por ese zumbido de oídos? Es probable. Ahora recuerden que el zumbido de oídos no solamente se explica por hipertensión, puede haber causas intrínsecas del oído que tampoco son tan raras, pero sí conviene que se monitorice definitivamente. Aprovechando este comentario, el dolor de cabeza, fíjate que muchos
No te oímos. Te dejamos de oír. ¿Me escuchas ahora? Ya. Sí. Se fue. Ya no. Se fue. Ahora viene el doctor. En un momentito está con nosotros el doctor Mauricio López Meneses. Compartan el live, denle toquecitos a la pantalla, denle corazoncitos, denle sonrisitas. A ver, Mauricio. ¿Me escuchas, Víctor? Perfecto. Perfecto. Perdón por la interrupción. No te preocupes. Te comentaba... De los zumbidos. Sí. Y el dolor de cabeza, perdón, dolor de cabeza. Nos visita mucho en la consulta por dolor de cabeza y muchos casi definen que el dolor de cabeza es por hipertensión. Y realmente no, el dolor de cabeza es todo un síntoma que merita una evaluación bastante amplia. Sí, la hipertensión puede dar dolor de cabeza, pero no es la única causa. De hecho, hay muchas causas y diferentes dolor de cabeza. Entonces, sí monitorícense, porque incluso les diría que pacientes con dolor de cabeza muy intenso, en forma reactiva, se les sube la presión, pero es por el dolor. Si me explico, es al revés el mecanismo. No Al es revés, el dolor de cabeza nos puede subir la presión. tensión como una respuesta reactiva o refleja. Entonces aquí la clave es monitorizarse, es lo más importante. ¿Sabes también otra cosa que me ha pasado, Mauricio? Que traen un derrame en el ojo y dicen, es que me subió la presión. Exactamente, es otro síntoma también que con frecuencia asocian hipertensión. A veces sí se explica por hipertensión descontrolada, pero diría que en la mayoría de las veces no. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, dos cosas en caso de derrames oculares recurrentes. Uno, que vean al oftalmólogo, por supuesto, porque hay oftálmicas que pueden dar derrames oculares, puede ser desde glaucoma, conjuntivitis, uveitis, o sea, hay que tener mucho cuidado. Eso amerita una revisión con oftalmólogo seguro. Y monitorizar su presión arterial. Incluso fíjate que como anécdota, yo trabajo con varios oftalmólogos, me lo refieren obviamente por hemorragias que son recurrentes, y esos pacientes con frecuencia les ponemos el famoso mapa, que les platicaba que es el monitoreo de presión ambulatoria, para descartar si son hipertensos o no. Y te diría que como un 30% de ellos sí llegamos a documentar hipertensión arterial, pero en 2/3 no. Más bien son causas locales, lo que explica las hemorragias. Sí, a veces hasta el ojo seco provoca que se... Exactamente. Nos pregunta Luis Lin, ¿y un niño puede sufrir presión arterial alta, un niño o un adolescente? Sí, claro. De hecho, es todo un tema también. Hay causas de varios tipos que dan hipertensión en niños y en jóvenes. Hay casi siempre una causa definida. Puede ser alteraciones hormonales, como puede ser varios síndromes, que es una que se llama enfermedad de Cushing, que aumenta la producción de cortisona. Hay enfermedades de los riñones, que también pueden dar hipertensión arterial. Entonces, los niños y los jóvenes requieren una evaluación muy cuidadosa para definir por qué tienen hipertensión. En el adulto, es un punto importante que hay que comentar, le llamamos hipertensión arterial esencial, porque no hay una causa, digamos, orgánica que la defina, no hay alteración renal, hormonal, sino es una alteración intrínseca de la circulación que sube la presión arterial. En cambio, en los niños y jóvenes casi siempre encontramos alguna causa que provoca la hipertensión. Ya es una enfermedad hormonal, endocrina, una enfermedad renal. Entonces, el niño y el joven definitivamente es muy importante hacer una evaluación mucho más cuidadosa para saber por qué son hipertensos. Muchas gracias, Mauricio. Pues mira, Michelle, la chica que bajó 34 kilos, bajó de peso con cambio de alimentación y ejercicios diarios. Llevo 5 meses ejercitándome todos los días. ¿No? Pues felicidades a Michelle. Que nos comparta, por favor, la dieta y el plan de ejercicio, Sí. porque sí, Michelle, ya ya deberías de poner tu canal de estos ejercicios. meses, Qué bárbara. Felicitaciones, de verdad, ¿eh? yo Y creo que es impresionante, impresionante. Qué bueno. Me da mucho gusto. Rose dice, ¿a qué se debe que la presión arterial baje a 80/50? Es mujer. bueno, comentamos al principio de la charla que las mujeres con frecuencia tienen presiones más bajas. 90/60, 100/60, no es raro que lo tengan, incluso se mareen por esto. Es bastante más común en la mujer que en el hombre. E incluso a veces llegan a 80/50. En esto, yo sí les recomendaría varias medidas generales. Primero,
si tienen tendencia a la presión baja, que sean muy cuidadosos en su alimentación, que sea muy regular, una adecuada hidratación, porque a veces baja la presión porque no se hidratan adecuadamente. Hay pacientes que les pregunto, ¿toman agua entre los alimentos o algo? Y hay personas que verdaderamente viven deshidratadas, Víctor. No toman líquidos adicionales, sí tienen que tomar idealmente, además de los alimentos, cuando menos litro y medio, 2 litros de agua complementarios en el día, Ok. para que no tengan tanta variabilidad en la presión arterial. Y aquellos que tengan tendencia a la presión baja, a veces pueden comer con un poquito más de sal, ¿no? Que esto también ayuda a que sea más estable. Ahora, si la presión baja es recurrente y genera mareos hasta desmayos, definitivamente amerita ir con el especialista para revisarlos. Puede haber varias explicaciones que provoquen esto de la presión baja. Oye, y esto de que me bajó la presión y me tomo un jugo o me tomo una coca? Pues mira, la coca ya sabes que es famosa y aquí en México es casi mística, ¿no? La gente quiere tomar coca por todo. La coca tiene la ventaja, ¿por qué sube la presión? Porque tiene un conjunto, una combinación entre cafeína, minerales, mucho azúcar y sodio, por eso sube la presión. Y bueno, mira, si es gente sana y toma una coca, ¿qué te digo? Somos el segundo país con consumo de coca en el mundo, los mexicanos, le tenemos mucha fe y sí ayuda a subir la presión por este mecanismo. Yo preferiría que tomaran una bebida deportiva, ¿no? O un suero oral porque tiene minerales y también ayuda a subir la presión. Pero la coca tiene este mecanismo, ¿no? Sí funciona. Sí, Eh, totalmente. sí, y nos dice ella misma, Rose, que si por esa presión baja de 80-50, puede ser que le duela la cabeza. Sí, la presión baja sostenida es una sensación de dolor de cabeza sordo, muchas veces en la región occipital, sienten la cabeza pesada, se sienten fatigados. Sí, sí, puede ser una explicación. Entonces es importante que haga estas medidas generales. También el ejercicio, Víctor, ayuda para que la presión tenga un mejor nivel. Es importante el ejercicio cardiovascular también para que la presión sea más estable y no tenga esas bajas. Muy bien, Rose, vaya, acérquese con el cardiólogo para que la revise, para que le haga algún estudio, le chequen su presión de manera continua. Usted puede monitorizársela para ver qué está pasando y él le va a ayudar. Lili Lu nos dice, pacientes que tuvieron preeclampsia, ¿pueden desarrollar presión alta posteriormente? Es una muy buena pregunta. En general, la preeclampsia eh, prácticamente se cura, digamos, con el nacimiento del bebé, ¿no? Ya sea por parto o por cesárea. Pues sabe que aproximadamente entre 10 al 20% de las mujeres pueden quedar hipertensas después de una preeclampsia. Entonces es muy importante seguirlas monitorizando después del nacimiento del bebé y ver cómo se comporta la presión. La gran mayoría se mejoran, pero sobre todo en preeclampsias demoradas a graves pueden quedar hipertensas y sí requieren que sigan tratándose. Y eso es variable, depende también de su comportamiento, de esos otros factores de riesgo. ¿No? Una mujer que tenga, por ejemplo, más sobrepeso, que tenga antecedentes hereditarios de hipertensión, es más probable que quede hipertensa. Entonces sí amerita que sí den un seguimiento en el puerperio, que tú lo ves seguramente mucho esto, Víctor, y sí que le demos seguimiento. Diría que afortunadamente la gran mayoría sí se cura la hipertensión con el nacimiento del bebé. Gracias. Y Michelle nos pregunta también acerca del embarazo. Durante el embarazo me bajaba la presión y después en el parto subía. ¿Por qué? Bueno, la baja de la presión en el embarazo es un fenómeno fisiológico. Es normal, sobre todo a partir de la semana 20, que la presión baje porque la circulación placentaria hace un tipo de circulación que la presión es un poquito más baja. Es natural que la presión baje un poco durante el embarazo y ya que nace el bebé, la presión nuevamente remonta. Y durante el parto, obviamente, por el mecanismo del trabajo de parto, la presión tiende a subir un poco. No debe ser en forma exagerada, pero son fenómenos, digamos, fisiológicos que ocurren. Sí, y te diré que sí se preocupan mucho porque les baja la presión y luego van con alguna persona que no sabe de obstetricia, no sabe de cardiología y le toma la presión y le dice, ¡ah! La trae muy baja. ¿Cuánto traía? 160. Ay, María Purísima. 90-60. Bueno, es un temita también, pero acá nos dice Rose, la amiga que le baja a 80-50, nos hace una pregunta y nos hace un comentario. Nos dice que si es por tensión emocional le puede pasar esto y dice que ya esta situación le provocó convulsiones, dormida, que ya tiene miedo, que se siente fatal, que ya no quiere dormir, que
¿Qué pasará? Híjole, es un caso, yo sí ameritaría una revisión cuidadosa. Eh, hay enfermedades de la presión muy baja, que, que ese también puede ser un motivo de una explicación bastante amplia, que le llamamos, en cardiología decimos, se llama disautonomía, Ok. que se caracteriza porque la presión arterial o la frecuencia cardíaca no se ajustan adecuadamente y pueden tener tendencia a presiones muy bajas que se pueden asociar a desmayos, a lipotimias, y en caso extremo de un desmayo a veces pueden llegar a tener algunas veces crisis convulsivas, pero son casos extremos. Yo creo que nuestra amiga que nos escribe tiene que recibir una consulta médica muy específica con el cardiólogo, muy probablemente con el neurólogo, es un abordaje multidisciplinario. Este concepto, Cardiólogo, neurólogo. este concepto de disautonomía, que es motivo frecuente de consulta, sí lo vemos habitualmente en común, en conjunto, el neurólogo y el cardiólogo, porque a veces incluso si ya tuvo crisis, puede ser hasta una epilepsia primaria. Entonces no es tan sencillo dar una recomendación, sí le recomendaría a ella que se acerque a los especialistas. No, no Sí. tiene por qué tener miedo de estar dormida. O sea, si tiene síntomas tan preocupantes, definitivamente hay que una valoración profesional y especializada. Gracias, Mauricio. Acá otro caso complicado. Angie, mi hijo es diabético, es hipertenso y hace unos días tenía frecuencia cardíaca de 280 y tiene arritmia. Bueno, esa es una frecuencia sumamente alta, es una arritmia primaria del corazón. Se puede documentar, bueno, eso amerita, por supuesto, visita al cardiólogo. Hay tratamientos con medicamentos para quitar esa arritmia, o tratamiento también con unos catéteres especiales para quitar esa arritmia. Pero arritmias es un mundo, Víctor, son muchos tipos de arritmia, hay una gran variabilidad, pero definitivamente es motivo de especialista y que acuda lo antes posible, porque Sí. por supuesto hay posibilidad de curación total de ese tipo de arritmia, sobre todo. ¿Qué edad tiene el paciente? ¿Me No recuerdas? lo dice Angie, qué edad tiene su hijo, y bueno, de primera instancia, Angie, que hay que buscar un especialista, un cardiólogo especialista en estos temas, hacer que sea un buen especialista. Ahora esperamos a que nos diga la edad. Mamucha dice de alguien de 55 años de edad, presión arterial 160, 120, tratado con losartán 50 miligramos. Bueno, Es por la magnitud de la hipertensión, ya mayor de 120, la diastólica es una hipertensión grado 3. Claramente es un manejo insuficiente. Hace un rato les comenté la terapia combinada. Ese paciente, por supuesto, requiere un manejo a dosis más altas y combinación de fármacos. Les diré que hoy en día, más o menos el 80% de los pacientes hipertensos reciben terapia combinada. Terapia combinada se define como 2 o 3 fármacos para el control de la presión o hasta 4 fármacos. Este muy paciente bien. puro losartán claramente es insuficiente, requiere un manejo completo o combinado para llegar a la meta terapéutica. ¿Cuál es la meta terapéutica? Que la presión sea menor a 140, la sistólica, o sea, 130 en promedio, 120, y la diastólica menor a 90, habitualmente entre 70, 80, 85 son los niveles de control de presión. Entonces, Tiene, claro, 20 tiene 29 años el joven. bueno, es muy joven y es probable que tenga una causa orgánica que explique esa hipertensión. Puede ser una enfermedad hormonal, renal, tiene que ser estudiado y tratado por el especialista. Muchas gracias, Mauricio. Nos da las gracias Mamucha y está en Chile. Nos da las gracias Rose también. Gracias y bendiciones. Gloria, gracias por sus respuestas. Buenas noches. Ay, qué cosas. Es un mundo este tema de la hipertensión también. Bueno, Mauricio, ¿y la hipertensión se cura o no se cura? Ya, pues, sácanos de la duda. Bueno, la hipertensión del adulto, que llamamos hipertensión arterial esencial, la común del adulto, en general no se cura. Se puede controlar bien, se considera una enfermedad crónica, pero recuerden, la buena noticia de esta enfermedad es que la posibilidad de tener un control óptimo de la presión con los fármacos hoy en día, les diría que es prácticamente el 95%, si no el 100%. O sea, es raro que eso nos escape el control de una hipertensión. O sea, se puede controlar, pero sí sepan que es una enfermedad crónica. ¿Cuándo se cura? Cuando hay una causa, decimos secundaria u orgánica que provoca la hipertensión. Ejemplo, un paciente que tiene, por ejemplo, un tumor suprarrenal que produce hormonas que son la adrenalina y la noradrenalina, ese tumor produce hormonas que generan mucha hipertensión y taquicardia,
Si documentamos el tumor y lo quitamos, curamos la hipertensión en la mayoría de los casos. Pero son casos raros. La mayoría de los pacientes tienen hipertensión de la forma esencial, que es esta forma crónica, que se controla muy bien, pero no se cura hasta el día de hoy. Por eso el paciente hipertenso tiene que saber que es un tratamiento permanente. Es muy importante. Es una enfermedad crónica, como es la diabetes, como es la dislipidemia, el colesterol alto también lo podemos controlar, no lo podemos curar hasta el día de hoy. Y aquellos. Excelente, Mauricio. Gracias. Nos pregunta Michelle de Chile, que ella también tiene hipertensión importante. Dice si en el aparato, en el tensiómetro, a veces marca latidos irregulares. ¿Es confiable? Sí, ahorita los baumanómetros modernos, es una muy buena pregunta, tienen una función adicional que lo marcan en un corazoncito, depende de las marcas. La marca Omron tiene esto, varios dispositivos, varias marcas lo tienen. Entonces tienen un mecanismo de detección de pulso, de arritmia. Acuérdense que el baumanómetro les entrega tres resultados: la presión sistólica, la presión diastólica y una tercera cifra que es el pulso o latidos por minuto. Entonces esta función de estos aparatos marcan cuando hay arritmia o irregularidad del pulso. Y esto es muy importante porque la hipertensión sobre todo de larga evolución, puede predisponer a arritmias. Hay una que es muy común en el adulto que se llama fibrilación auricular, que es una arritmia bastante irregular y que es una arritmia peligrosa porque puede predisponer a coágulos en el corazón y embolias. Es una complicación relativamente común del hipertenso, sobre todo cuando lleva varios años de ser hipertenso. Entonces, si su aparato les marca arritmia, si es importante, es un dato valioso y tiene que ver al cardiólogo. Ahora dice, aunque tenga un electro normal. Es que acuérdense que el ritmo cardíaco, al igual que la presión, es variable todo el día. Un paciente puede estar el 99% del tiempo en ritmo normal y tener episodios, decimos paroxismos, episodios de arritmia. Entonces, si el aparato la logró detectar, quiere decir que a lo mejor tiene episodios de arritmia intermitentes que también la ponen en riesgo. Entonces, no basta un electro en reposo único, sí es importante que tenga una valoración completa. Excelente. Muy bien, muchísimas gracias. Pues nos dan las gracias también a Angie por el tema de su hijo. Sí, el cardiólogo es indicado para su hijo, Angie. Michelle, sí, tiene 31 años, está muy jovencita, Michelle. Hay que ir también con un cardiólogo porque la presión arterial que maneja es importante. ¿Qué tipo de alimentos se pueden consumir para controlar la presión arterial? Bueno, lo más importante es reducir el consumo de sal. Ahora, los alimentos ricos en otros minerales ayudan también para la presión. Es importante que tengan un consumo adecuado de magnesio, de zinc, de potasio. Y esto se puede ver en vegetales verdes, en frutas, en cítricos, en frutos rojos. Entonces, una alimentación equilibrada, tenga cereales, que tenga frutas, que tenga vegetales frescos, ayuda también a que se controle la hipertensión. Muy Pero bien. que bajen el consumo de sal. Perdón, ya no te escuchamos ahí bien. Sí, que lo más importante en la dieta es que bajen el consumo de sal. El consumo de sal. Un par de preguntas últimas, Mauricio. Nos pregunta Luis Lin si la migraña y la sinusitis pueden subir la presión. Bueno, una migraña intensa como efecto reflejo, sí puede subir la presión arterial. Hay crisis migrañosas tan intensas que en forma refleja suben la presión arterial. Entonces sí es un punto importante. Y la sinusitis, con el paciente con sinusitis, habitualmente está con malestar crónico, pueden dormir mal, tienen nariz tapada, muchos de ellos, pueden incluso tener a veces, si es una sinusitis importante con crecimiento de los cornetes, pueden a veces hacer hasta episodios de apnea del sueño, pueden tener hipertensión arterial. Y es un punto que aprovecho para comentarte, Víctor, es algo que sabemos recientemente. Los pacientes roncadores, que a veces el ronquido parece como algo muy natural, el que ronca y hace pausas al roncar, lo que se llaman apneas, ese ronquido que decimos patológico se asocia a mucha hipertensión nocturna, porque cuando se ronca y se deja de respirar y que luego recuperan el aliento como en un estertor, se asocia mucho a crisis de hipertensión porque baja la oxigenación. Entonces es importante que sepan que la hipertensión en la noche está indicando que es probable que el paciente tenga algún trastorno del sueño o que tengan apnea del sueño. Ok. ¿Existe la hipertensión de la bata blanca? Claro que existe.
los médicos podemos ser muy amenazantes, Víctor, ¿no? Todos lo vivimos, ¿no? Sí, la hipertensión de la bata blanca, para Ah, quienes no lo sí, conocen, es que se acerca al paciente, nos ve ya y se estuve la pone verdad. nervioso. Así es. No, claro que existe, y de hecho, por eso, Oye, pero Mauricio, conmigo no, yo nada más le digo, venga, le voy a tomar el Papa Nicolau, es lo único que le sí, digo. nomás tantito. Bueno, Ay, pero espero que contigo no se asustan, Víctor. Seguro que llegan contentas a su consulta y no se ponen hipertensas. Yo creo que eh, clave la relación médico-paciente y sí, como bien dices, como un consejo, tomamos la presión ya que el paciente se relajó un poquito, ya que logramos que se sienta cómodo en la consulta, es que tomamos la presión arterial. El paciente llega siempre un poco tenso por expectativa de qué le vamos a decir, qué le va a pasar. Con el cardiólogo llegan tenso porque imagínate, todo el mundo por supuesto nos atemoriza, enfermos del corazón, o que algo nos pase. Entonces, el paciente llega muchas veces tenso, llega un poco aprensivo, no sabe qué va a ocurrir, pero ahí es la clave que logremos romper el hielo, una buena relación médico-paciente, lograr esa empatía y el paciente se relaja y ya podemos limitar el efecto de la bata blanca, digamos. perfecto, Mauricio. Dice que le pasa cuando va al doctor, siempre la presión la tengo en 180, 100. ¿Puede subir tanto con el efecto de la tensión? Es raro, ¿eh? Ya esa hipertensión dudaría que sea de bata blanca. ¿Qué hacemos en esos casos? Le pedimos al paciente que se monitoree en casa en forma óptima para descartar que no sea efectivamente efecto de ir al consultorio, o si de plano no podemos resolver es cuando colocamos este aparato que se llama No. MAPA, y monitoreo de presión arterial, y eso nos permite desenmascarar o realmente definir si es hipertensión de bata blanca o el paciente es genuinamente hipertenso. Perfecto. Una última pregunta. Michelle Escobar, mi hijo tiene asma. ¿Puede llegar a sufrir hipertensión? El asma no se asocia a hipertensión en general, pero una crisis asmática intensa, ya sabes que uno ha visto a los asmáticos, la sensación de angustia de no poder respirar, la taquicardia, puede subir la presión en forma reactiva. No es que los haga hipertensos, pero una crisis asmática intensa, por la pura angustia, por el efecto de ansiedad, de angustia que provoca la falta de aire, puede subir la presión, pero no como tal los define como hipertensos. Ok. Muchísimas gracias, Mauricio. Estamos llegando ya al final. Yo te agradezco nuevamente, le agradezco a todas nuestras amigas que nos acompañaron, tantas preguntas muy, muy enriquecedoras para la charla y te agradezco de verdad muchísimo, te agradezco amplia, profundamente tu presencia aquí, tu compañía, todos estos conceptos tan valiosos y en nombre de nuestras amigas, Michelle también te da las gracias, en nombre de los amigos colaboradores de esta plataforma y mío propio y pues nos pondremos de acuerdo para que pronto, muy pronto en todo lo posible, nos veamos otra vez por acá. ¿Algún mensaje final, Mauricio, acerca de la hipertensión arterial y su tratamiento? Claro que sí. Bueno, recuerden que la hipertensión es una enfermedad bastante prevalente. Se estima más o menos que en los adultos, depende del grupo de edad, puede ser entre el 30 hasta el 50% hipertensos. Pero el mensaje tal vez más importante es que no le tengan miedo a la hipertensión. Okay. La hipertensión es una enfermedad que la posibilidad de tratarla y controlar hoy en día es muy alta. Un paciente bien controlado tiene una excelente calidad de vida. Hay medicamentos muy eficientes para tratarla. Es importante que acudan con su médico, que sean disciplinados con el medicamento, pero que sepa que la hipertensión es una enfermedad que bien controlada, la posibilidad de complicarse es muy baja. Hay pacientes que pueden ser hipertensos por años, 20, 30 años, y no tienen ninguna complicación. Dicho de otra manera, un paciente hipertenso bien tratado equivale a ser un paciente con presión normal. Pero aquí la clave es el tratamiento adecuado, la disciplina. Acuérdense que el paciente tiene que comprometerse con el tratamiento. No basta lo que le dé el médico. Yo le digo a mis pacientes, mi trabajo es darles el mejor medicamento disponible y explicarles, orientarlos, tratarlos. Y su trabajo es cuidarse, es tener apego al tratamiento médico, es hacer todo a favor de su estilo de vida. Entonces, la hipertensión es una enfermedad que hay que atemorizarse, es una enfermedad que es controlable, pero sí amerita el tratamiento y la visita al médico y disciplina y que no suspendan el tratamiento. Ese será mi mensaje más importante. Muchísimas gracias, Mauricio. Nos dan las gracias, Michelle Escobar. Gracias por la respuesta. Salud desde Ecuador. Mamucha, saludos, gracias y bendiciones desde Chile para ambos. Luis Lin, muchas gracias por muy buena explicación y gracias por nutrirnos con sus conocimientos.
Nos vemos pronto, amigas. Mañana tenemos un programa también interesante, se los comparto acá por TikTok y también por Facebook. Y nos vemos pronto también con el doctor Mauricio López Meneses. Muchísimas gracias, descansen. Permíteme tantitito, Mauricio. Salud, doctor, bajo peso. No.